Papá, al fin mamá será feliz sin ti. Esas palabras salieron de la boca de mi hija mayor mientras brindaba con champán, celebrando el anuncio del divorcio. Las tres saltaban de alegría en mi propia sala, como si acabaran de ganar la lotería. Yo acababa de perder 28 años de mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Medina Ortega, tengo 52 años y hasta hace exactamente 3 horas consideraba que tenía una familia. Soy empresario de construcción civil, propietario de Medina Construcciones S.A., una empresa que fundé desde cero hace 30 años, trabajando como peón en obras ajenas, hasta convertirme en uno de los constructores más respetados de Madrid. Gano aproximadamente 250.000 euros anuales. O ganaba, porque ahora todo eso va a cambiar de formas que ni siquiera mi familia puede imaginar todavía. Llegué a casa ese martes 23 de abril de 2024 a las 7:40 de la tarde. Había pasado 5 días en Sevilla supervisando la construcción de un complejo residencial valorado en 12 millones de euros. Estaba cansado. El tráfico desde el aeropuerto de Barajas había sido un infierno absoluto, y lo único que quería era darme una ducha caliente, cenar algo tranquilo y dormir en mi propia cama después de casi una semana durmiendo en hoteles con aire acondicionado ruidoso. Pero cuando abrí la puerta de mi casa en el barrio de Chamartín, una casa de 400 metros cuadrados que compré hace 15 años por 600.000 euros, encontré una escena que jamás olvidaré mientras viva. Mi esposa Beatriz Navarro Ruiz, de 49 años, estaba sentada en el sofá principal de la sala con una postura rígida, casi ceremonial. A su lado estaban nuestras 3 hijas: Silvia, de 26 años, y abogada recién graduada; Lorena, de 24 años y estudiante del 5º año de medicina; y Claudia, de 23 años cursando administración de empresas. Las 4 me miraron cuando entré. No había sonrisas, no había el típico «Hola papá» o «Bienvenido a casa». Solo silencio pesado y miradas que no pude descifrar en ese momento. «Siéntate, Javier», dijo Beatriz con una voz que no reconocí, fría, distante, como si estuviera hablando con un cliente en una oficina y no con su marido de 28 años. Dejé mi maleta junto a la puerta y me senté en el sillón individual frente a ellas. Mi corazón empezaba a acelerarse. Algo estaba mal, muy mal. Después de muchas reflexiones y conversaciones con las niñas, comenzó Beatriz mirándome directamente a los ojos sin pestañear. He decidido que quiero el divorcio. No tiene sentido seguir con esto. No soy feliz, Javier. No lo he sido en muchos años. El mundo se detuvo, así de simple. 28 años de matrimonio, 3 hijas, una casa, recuerdos, viajes, navidades, cumpleaños. Todo reducido a no soy feliz, dicho con la misma emoción con la que alguien anuncia que va a cambiar de marca de café. Esperé que mis hijas dijeran algo, que protestaran, que al menos mostraran sorpresa o preocupación. Estaba equivocado, completamente equivocado. Silvia fue la primera en hablar. Es lo mejor para todos, papá. Mamá se merece ser feliz. Ya es hora de que piense en ella misma por una vez en su vida. Lorena asintió con energía exagerada. Sí, papá, siempre has sido tan ausente, tan centrado en el trabajo. Mamá ha sacrificado todo por nosotras mientras tú estabas construyendo edificios y ganando dinero. Y entonces Claudia, mi bebé, la más pequeña, la que solía llamarme mi héroe cuando era niña, soltó la bomba que realmente me destruyó. Papá, al fin mamá será feliz sin ti. Se levantó del sofá, caminó hacia la cocina y regresó con una botella de champán barato, que reconocí de inmediato, porque yo mismo la había comprado en el supermercado la semana anterior, pensando en celebrar mi cumpleaños número 53 el próximo mes. Descorchó la botella con un sonido que retumbó en mis oídos como un disparo. Sirvió 4 copas y las repartió entre ella, Beatriz, Silvia y Lorena. «Por mamá», gritó Claudia levantando su copa con una sonrisa gigante. «Por su libertad, por su nueva vida. Por mamá»,
repitieron Silvia y Lorena al unísono, chocando sus copas con estruendo exagerado. Las tres saltaban, literalmente saltaban de alegría en mi sala como adolescentes en un concierto. Beatriz no saltó, pero sonreía, una sonrisa pequeña, satisfecha, victoriosa. Y yo me quedé ahí sentado, con mi maleta todavía junto a la puerta, con mi ropa sucia después de 5 días de trabajo intenso, mirando a mi familia celebrar mi destrucción como si fuera año nuevo. No dije nada, no grité, no lloré. Simplemente me levanté, tomé mi maleta y subí las escaleras hacia la habitación de invitados en el segundo piso. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y finalmente, después de 30 minutos mirando la pared blanca, sentí como algo dentro de mí se rompía de manera definitiva e irreparable. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino porque en mi mente comenzó a formarse un plan. Durante toda la noche en esa habitación de invitados, mi mente empezó a repasar cada año, cada momento, cada sacrificio que hice por esa familia que ahora brindaba por mi salida de sus vidas. Conocí a Beatriz en 1996. Yo tenía 24 años y acababa de conseguir mi primer contrato importante como subcontratista independiente para renovar un edificio histórico en el centro de Madrid. Ella trabajaba como enfermera en una clínica privada de rehabilitación en la zona norte de la ciudad. Nos presentó un amigo en común durante una cena casual. Beatriz era guapa, con ese tipo de belleza clásica española. Cabello negro ondulado, ojos oscuros, sonrisa que parecía sincera en aquel entonces. Me enamoré como un idiota. O eso creí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en febrero de 1997. Yo ganaba 40.000 euros anuales, suficiente para alquilar un apartamento decente de 70 metros cuadrados en Tetuán. Beatriz dejó su trabajo cuando quedó embarazada de Silvia, apenas 2 meses después de la boda. «Quiero dedicarme completamente a nuestro bebé», me dijo con ternura, acariciando mi rostro. Acepté sin cuestionar. Quería ser el proveedor perfecto, el esposo perfecto, el padre perfecto. Silvia nació en noviembre de 1997. Recuerdo sostenerla por primera vez en el Hospital Gregorio Marañón, con sus 3 kilos 200 gramos de peso, llorando con fuerza inusual para un recién nacido. Pensé que era perfecta. Mi hija, mi sangre. Qué estúpido fui. Lorena llegó 23 meses después, en octubre de 1999, y Claudia nació en marzo de 2002. 3 embarazos en 5 años. Beatriz insistía en tener familia numerosa. Los hijos necesitan hermanos para no crecer solos, repetía constantemente. Yo trabajaba como animal para mantener ese sueño funcionando. Y vaya que trabajé. Comenzaba mi jornada a las 6 de la mañana todos los días, incluyendo sábados. Supervisaba obras, negociaba con proveedores, revisaba presupuestos, peleaba con clientes exigentes, solucionaba problemas de permisos municipales. Regresaba a casa después de las 9 de la noche, a veces incluso más tarde. Cenaba lo que Beatriz hubiera dejado en el microondas, veía a mis hijas ya dormidas en sus habitaciones y caía exhausto en la cama para repetir el ciclo al día siguiente. Los fines de semana visitaba obras adicionales o atendía emergencias. «Es temporal», me decía Beatriz cuando yo expresaba culpa por no pasar tiempo con las niñas. «Estás construyendo nuestro futuro, Javier. Ellas lo entenderán cuando crezcan. Yo me encargo de todo aquí en casa». Y se encargó. Vaya que se encargó de moldear a 3 niñas que aprendieron desde pequeñas que papá era el hombre que firmaba cheques, pero nunca estaba en las funciones escolares, en los cumpleaños, en las cenas familiares importantes. Recuerdo un día específico de junio de 2007. Silvia tenía 10 años y participaba en una obra de teatro escolar donde interpretaba a una princesa. Había ensayado durante semanas. Me suplicó que asistiera. «Papá, por favor, todos los papás van a estar allí. Por favor, ven». Le prometí que iría. Bloqueé esa tarde en mi agenda con tinta roja. Pero el dueño de una constructora grande me llamó esa misma mañana ofreciéndome reunión urgente para discutir contrato de 8 millones de euros.
8 millones. No podía rechazarlo. Llamé a Beatriz desde el coche. Dile a Silvia que lo siento muchísimo. Haré la obra privada para nosotros en casa este fin de semana. Compraré disfraces y todo. No te preocupes, cariño, respondió Beatriz con voz comprensiva que ahora reconozco como manipulación perfecta. Yo estaré allí. Tú concéntrate en ese contrato. Es nuestro futuro. Conseguí el contrato. Gané esos 8 millones. Pero cuando llegué a casa esa noche con flores y chocolates caros para Silvia, ella apenas me miró. Mamá dijo que tu trabajo es más importante que yo. Está bien, papá. Ya lo sé. Mi corazón se rompió. Intenté explicar, abrazarla, pero ella ya se había alejado emocionalmente. Beatriz me abrazó esa noche diciéndome, no es tu culpa, amor. Es difícil para las niñas entender que todo lo que haces es por ellas. Por ellas. Siempre fue por ellas, o eso creí. Compré la casa de Chamartín en 2009 por 600.000 euros, con dinero que gané levantando edificios con mis propias manos, negociando hasta el último euro en cada contrato. Beatriz escogió cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Gasté otros 200.000 euros en decoración. Las niñas merecen crecer en un hogar hermoso, decía Beatriz. Les pagué colegios privados que costaban 15.000 euros anuales por niña, 45.000 euros cada año solo en educación. Viajes a Londres, París, Roma durante vacaciones de verano, clases de piano, ballet, tenis, inglés, francés, ropa de marca, teléfonos móviles de última generación desde que cumplieron 13 años. Cuando Silvia entró a la universidad para estudiar Derecho, le compré un apartamento de 100 metros cuadrados en Malasaña por 320.000 euros. Así no pierde tiempo en transporte público, justifiqué ante mis socios que pensaban que estaba loco. Hice lo mismo con Lorena cuando comenzó medicina. Apartamento de 90 metros en Argüelles por 290.000 euros. Y Claudia recibió su propio espacio de 80 metros en Lavapiés por 240.000 euros cuando empezó la universidad. 850.000 euros en propiedades para 3 hijas que ahora celebraban mi salida de sus vidas. Pero lo que realmente me destruía esa noche en la habitación de invitados no era el dinero. Era recordar cada vez que intenté conectar con ellas y encontré rechazo. Cada vez que las invité a cenar y dijeron estar ocupadas con amigas. Cada vez que pregunté sobre sus estudios y respondieron con monosílabos aburridos. Cada vez que Beatriz intercedía diciendo, déjalas en paz, Javier. Son jóvenes, necesitan su espacio. Años después entendería que Beatriz había estado construyendo ese muro entre mis hijas y yo desde el principio. Cada comentario sutil, cada vez que les decía que papá estaba demasiado ocupado para ellas, cada vez que minimizaba mis esfuerzos y amplificaba los suyos. Esa noche, tumbado en esa cama que olía a desinfectante y abandono, me di cuenta de algo aterrador. No conocía realmente a esas 3 mujeres que llamaba hijas. No sabía sus películas favoritas, sus miedos profundos, sus sueños reales. Solo sabía cuánto costaban. Y entonces llegó el recuerdo más devastador de todos. Hace 3 años, durante una cena de Navidad en 2021, Lorena había dicho casualmente, mientras cortaba el pavo, «Papá, tú y yo no nos parecemos en nada físicamente». Yo saqué todo de mamá. Silvia y Claudia rieron. Es verdad, las 3 somos clones de mamá. Papá no dejó ni un gen visible. Beatriz sonrió y me acarició la mano por encima de la mesa. Las niñas sacaron la belleza de mi familia, pero tienen tu inteligencia y determinación, amor. En ese momento lo tomé como piropo, como consuelo cariñoso. Ahora, en esa habitación oscura, esas palabras resonaban con significado completamente diferente. Miré el reloj. Eran las 4:37 de la madrugada del 24 de abril. Abajo en la sala, mi familia dormía tranquila después de celebrar mi destrucción. Tomé mi teléfono móvil y busqué en Google. Test de paternidad Madrid urgente discreto. Ya era hora de descubrir la verdad. Pero antes de contarles sobre lo que descubrí, necesito retroceder 2 meses en el tiempo,
porque la verdad es que esa búsqueda en Google a las 4 de la madrugada no fue mi primera sospecha. Fue la confirmación de algo que había estado enterrado en mi subconsciente desde el 14 de febrero de 2024. San Valentín. Qué irónico. Ese día llegué temprano a la oficina, alrededor de las 7:30 de la mañana. Mi secretaria Carmen todavía no había llegado. Encendí las luces, preparé café en la máquina que mantuve en mi despacho privado y me senté a revisar correos electrónicos acumulados del fin de semana. Había 27 mensajes sin leer, la mayoría spam o notificaciones automáticas de proveedores. Entonces sonó el timbre de la puerta principal. Extraño, porque normalmente el edificio no recibe visitas antes de las 8:30. Bajé las escaleras pensando que quizás era algún trabajador confundido o entrega urgente. No había nadie, solo un sobre blanco común apoyado contra la puerta de cristal, sin remitente, sin nombre de destinatario. Simplemente un sobre blanco tamaño estándar que alguien había dejado ahí deliberadamente. Lo recogí sintiendo algo raro en el estómago. Ese tipo de sensación instintiva que te advierte cuando algo peligroso está a punto de entrar en tu vida. Subí a mi despacho, cerré la puerta con seguro y abrí el sobre con un abrecartas de metal que me habían regalado mis socios hacía años. Dentro había una hoja impresa en ordenador común, fuente Arial tamaño 12, sin firma. El mensaje era directo y brutal. Señor Medina, las niñas que usted llama hijas no comparten su sangre. Beatriz lo engañó desde el principio. Hágase pruebas de ADN antes de que sea demasiado tarde. Un amigo que sabe la verdad. Leí esas palabras 5 veces consecutivas. Después 10. Después perdí la cuenta. Mi primera reacción fue rabia. Alguien estaba jugando sucio. Algún competidor resentido tratando de desestabilizarme psicológicamente antes de una licitación importante que tenía programada para marzo. O tal vez algún ex empleado despedido buscando venganza estúpida. Madrid está lleno de gente miserable que disfruta sembrando discordia. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Problema resuelto. Pero esa noche, cuando llegué a casa y vi a Beatriz preparando la cena mientras canturreaba una canción vieja de Alejandro Sanz, algo dentro de mí seguía inquieto. Observé su perfil desde el marco de la puerta de la cocina. Su nariz ligeramente respingada, sus pómulos altos, su mentón puntiagudo. Rasgos distintivos. Después miré las fotos familiares colgadas en el pasillo. Silvia con 16 años graduándose del colegio. Lorena con 14 celebrando su cumpleaños. Claudia con 12 en nuestro último viaje a Mallorca. Las tres tenían exactamente la misma nariz que Beatriz, los mismos pómulos, el mismo mentón, incluso la misma forma de las orejas ligeramente separadas de la cabeza. Yo tengo nariz recta y ancha, pómulos planos, mentón cuadrado, orejas pegadas al cráneo. Nada de mí estaba visible en esas tres caras que durante años consideré copias femeninas de mi linaje. Es normal, me dije esa noche acostado junto a Beatriz. La genética es caprichosa. A veces los hijos se parecen más a un progenitor que al otro. No significa nada. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. 3 días después, el 17 de febrero, estaba revisando documentos viejos en el sótano buscando facturas de impuestos atrasadas cuando encontré una caja de cartón escondida detrás de un estante metálico. La caja estaba cerrada con cinta adhesiva reforzada y tenía escrito con marcador negro: privado, no tocar. La letra era de Beatriz. Reconocería su caligrafía en cualquier parte. Durante 10 minutos, me quedé mirando esa caja preguntándome si debía abrirla. Invadir su privacidad parecía traición matrimonial. Pero esa carta anónima seguía resonando en mi cabeza como campana insistente. Rompí la cinta adhesiva. Dentro había fotografías, docenas de fotografías de Beatriz joven, probablemente de mediados de los años 90. En la mayoría aparecía con un hombre que no era yo. Un tipo alto, delgado, con tatuajes visibles en ambos brazos, cabello rapado al estilo militar, sonrisa arrogante. En varias fotos estaban abrazados íntimamente.
En otras, él la besaba en el cuello. En una particularmente perturbadora, Beatriz tenía la mano puesta sobre el vientre con gesto protector, mientras el tipo sonreía mirando su estómago. Estaba embarazada en esa foto, y no era mi hijo. Revisé fechas escritas detrás de algunas imágenes con bolígrafo azul descolorido. Agosto 1997. Septiembre 1997. Noviembre 1997, 2 semanas antes del nacimiento. Silvia nació en noviembre de 1997. Nosotros nos casamos en febrero de ese mismo año. Eso significaba que Beatriz ya estaba embarazada cuando me conoció. O peor aún, quedó embarazada de otro hombre casi inmediatamente después de casarse conmigo. Seguí revisando. Más fotos del mismo tipo con Beatriz en diferentes momentos. Junio 1999. Octubre 1999. Lorena nació en octubre de 1999. Y finalmente, enero 2002. Marzo 2002. Hospital. Claudia nació en marzo de 2002. Las tres embarazadas, las tres con ese mismo hombre en las fotografías, un hombre que nunca había visto en mi vida hasta ese momento en el sótano. Busqué más evidencia. Al fondo de la caja encontré una nota manuscrita en papel amarillento. La letra era masculina, tosca, con faltas de ortografía evidentes. Bea, no puedo ser padre ahora. Tengo problemas graves que resolver. Haz lo que tengas que hacer. Te buscaré cuando salga de este lío. R. Inicial simple. Firma cobarde. Fotografié todo con mi teléfono móvil. Cada imagen, cada nota, cada fecha. Después cerré la caja exactamente como la encontré, con cinta adhesiva nueva que compré en ferretería cercana para que pareciera intacta. Esa noche cené con mi familia fingiendo normalidad absoluta. Beatriz habló sobre su clase de yoga. Silvia mencionó un caso legal aburrido en su bufete. Lorena se quejó de exámenes difíciles en la facultad. Claudia mostró fotografías de un viaje que planeaba con amigas a Ibiza. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas apropiadas, pero por dentro sentía como si estuviera cenando con extraños. Después de esa noche, comencé a notar detalles que antes ignoraba. Claudia mencionó casualmente durante desayuno, una semana después, que su tipo sanguíneo era O negativo. Beatriz es O negativo también. Yo soy AB positivo. Genéticamente es casi imposible que yo y una mujer O negativo tengamos hija O negativo. Busqué información médica en Internet. Las probabilidades eran prácticamente cero. Confronté sutilmente a Beatriz, preguntando si recordaba bien el tipo sanguíneo de Claudia. Sí, amor. Es O negativo como yo. Los doctores dijeron que heredó completamente mi sangre. Sonrió sin culpa aparente. Durante las siguientes semanas observé más la forma en que Beatriz desviaba conversaciones cuando yo preguntaba sobre nuestros primeros años juntos. Cómo cambiaba de tema rápidamente si mencionaba fechas específicas de los embarazos. La manera en que las niñas nunca mostraron curiosidad sobre mi familia extendida, pero conocían cada detalle de la familia de Beatriz. La carta anónima ya no parecía absurda. Parecía advertencia desesperada de alguien que conocía la verdad y decidió finalmente liberarme de la mentira. Entonces llegó ese 23 de abril, el anuncio del divorcio, la celebración obscena, y yo tomando la decisión final de confirmar lo que mi corazón ya sabía. El día 25 de abril, apenas 48 horas después del anuncio del divorcio, contraté a un investigador privado. No busqué en Internet ni pedí recomendaciones que pudieran dejar rastro. Llamé a mi abogado Tomás Herrera Gil, amigo desde la universidad, y le pedí el contacto más discreto que conociera. ¿Problemas matrimoniales?, preguntó Tomás con tono cuidadoso. Algo así, respondí sin dar detalles. Necesito investigación sensible, confidencialidad absoluta. Tomás me pasó el número de Héctor Campos, investigador privado con 20 años de experiencia en casos de infidelidad y fraude familiar. Quedamos en reunirnos en un café pequeño en Carabanchel, lejos de mi zona habitual. Héctor tenía 58 años, complexión robusta, cabello gris cortado muy corto
y mirada penetrante que parecía capaz de detectar mentiras a 3 metros de distancia. Nos sentamos en mesa apartada del fondo. Pedí café solo, el té negro sin azúcar. Le conté todo. La carta anónima del 14 de febrero, las fotografías del sótano, las inconsistencias sanguíneas, el anuncio del divorcio y la celebración grotesca de mis propias hijas. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando notas breves en libreta pequeña de cuero marrón. Necesito pruebas de ADN, concluí, de las 3 niñas comparadas conmigo, y necesito saber quién es el hombre de las fotografías. Héctor cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señor Medina, entienda que lo que descubramos puede cambiar su vida completamente. ¿Está preparado para esa posibilidad? Ya cambió, respondí. Solo quiero confirmar la verdad. Me explicó el proceso. Para las pruebas de ADN necesitaba muestras biológicas de las 3 chicas sin que ellas supieran. Cabello con raíz, saliva en objetos personales o cepillos de dientes servirían. También necesitaba muestra mía, obviamente. El análisis tomaría entre 10 y 15 días laborables, dependiendo del laboratorio. Cobro 5.000 euros por adelantado, dijo Héctor. Eso incluye pruebas de ADN en laboratorio certificado, investigación básica sobre el sujeto de las fotografías si me proporciona imágenes claras, informe detallado por escrito. Cualquier investigación adicional se cotiza aparte. Acepté inmediatamente. 5.000 euros era calderilla comparado con los millones que había gastado criando hijas que posiblemente ni siquiera eran mías. El problema era conseguir las muestras. Silvia, Lorena y Claudia vivían en sus respectivos apartamentos desde hacía años. Raramente visitaban la casa familiar y después del anuncio del divorcio tenían aún menos razones para aparecer. Pero la casualidad jugó a mi favor. El 1 de mayo, Día del Trabajador, Beatriz organizó almuerzo familiar para discutir los términos del divorcio civilizadamente. Traducción. Querían asegurarse de que yo firmara papeles rápido, sin causar problemas. Las 3 llegaron juntas alrededor del mediodía. Beatriz había preparado paella valenciana, el plato favorito de Silvia. Todo tan hipócritamente familiar que me provocaba náuseas. Durante el almuerzo fingí resignación. Asentí cuando Beatriz explicó que su abogado ya estaba preparando documentos de separación de bienes. Sonreí levemente cuando Claudia mencionó que encontró departamento más barato para Beatriz en Vallecas. Incluso brindé con agua mineral cuando Lorena propuso terminar esto sin drama porque todos somos adultos. Pero mientras ellas conversaban animadamente sobre el futuro sin mí, yo estaba ejecutando el plan. Después del almuerzo, mientras Beatriz servía postre en la cocina y las chicas charlaban en la sala, subí rápidamente al 2º piso con excusa de buscar documentos. Entré al baño que habían usado. En el cesto de basura encontré pañuelo desechable usado por Lorena que tenía restos visibles de pintalabios y probablemente saliva. Lo guardé en bolsa plástica pequeña que llevaba en el bolsillo. Bajé y esperé oportunidad. Media hora después, Silvia subió al mismo baño. Cuando bajó, repetí la operación. Esta vez encontré hebras largas de cabello negro en el cepillo que mantuvimos para visitas. Las guardé cuidadosamente, asegurándome de que tuvieran raíz folicular visible. Claudia fue más difícil. Usó el baño del 1er piso, donde no había dejado nada útil. Pero cometió error crucial. Pidió vaso de agua y lo dejó sobre la mesa de centro con marca clara de labios en el borde. Cuando salieron todas juntas 20 minutos después, yo tenía ese vaso envuelto en papel absorbente dentro de bolsa hermética. Contacté a Héctor esa misma noche. Nos encontramos el 3 de mayo en estacionamiento subterráneo de centro comercial en Pozuelo. Le entregué las 3 muestras etiquetadas claramente, más mi propia muestra de saliva que recolecté en hisopo especial que él me había dado. Resultados en 2 semanas máximo, prometió Héctor guardando todo en maletín térmico. Le llamaré personalmente cuando estén listos. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi existencia. Seguí viviendo en la casa con Beatriz, quien actuaba extrañamente solícita conmigo. Preparaba mis comidas favoritas.
Preguntaba sobre mi trabajo con interés fingido. Incluso intentó iniciar conversaciones sobre mantener relación amistosa post-divorcio por el bien de las niñas. Yo asentía, sonreía, fingía cooperación, pero cada noche en esa habitación de invitados investigaba por mi cuenta, usando las fotografías que había encontrado en el sótano. Tomé la imagen más clara del hombre misterioso y usé software de reconocimiento facial básico disponible en línea. No dio resultados concretos, pero observé detalles. Tatuaje específico en su antebrazo derecho parecía serpiente enroscada alrededor de daga. Tatuaje en el cuello izquierdo mostraba iniciales RL en letra gótica. Cicatriz visible sobre ceja derecha. Finalmente, el 14 de septiembre de 2024, mi teléfono sonó a las 11:40 de la mañana. Número desconocido. Señor Medina, soy Héctor Campos. Tengo los resultados. Necesitamos reunirnos hoy mismo. El tono de su voz me lo dijo todo antes de que pronunciara palabra adicional. Nos encontramos en el mismo café de Carabanchel a las 3 de la tarde. Héctor traía sobre manila grueso. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros sin decir nada inicialmente. ¿Qué tan malo es?, pregunté con voz que no reconocí como mía. Héctor respiró profundo. Señor Medina, las 3 pruebas de ADN confirman 0 compatibilidad genética entre usted y las niñas. 0%. No hay posibilidad estadística de que sea el padre biológico de ninguna de las 3. El mundo se detuvo. Sabía que era posible. Esperaba esa respuesta incluso. Pero escucharla en voz alta, con certeza científica absoluta, era completamente diferente. También investigué las fotografías que me proporcionó, continuó Héctor abriendo el sobre. Sacó varias hojas impresas. El sujeto en las imágenes se llama Ricardo López Santos, actualmente de 50 años de edad. Y aquí es donde la situación se complica considerablemente. Me mostró la primera hoja, fotografía policial de fichaje, el mismo hombre de las fotos del sótano, pero 10 años mayor, con mirada endurecida y número de identificación penitenciaria visible bajo su rostro. Ricardo López Santos está cumpliendo condena de 40 años en prisión de Soto del Real por homicidio doloso agravado, explicó Héctor con tono profesional. Fue condenado en julio de 2003 por asesinar a golpes y cuchilladas a rival de tráfico de drogas en Barcelona. El crimen ocurrió durante disputa por deuda de 80.000 euros relacionada con cocaína. Sentí que mi estómago se contraía violentamente. No solo había criado hijas que no eran mías, había criado hijas de un asesino convicto. Héctor continuó sacando documentos del sobre, como si estuviera revelando capas progresivas de una pesadilla. Reportajes de periódicos amarillentos, transcripciones judiciales, informes penitenciarios. Cada papel era otra puñalada a lo que quedaba de mi cordura. El crimen ocurrió el 19 de junio de 2003 en un almacén abandonado del barrio de Sants en Barcelona, leyó Héctor de uno de los informes. Ricardo López se reunió con la víctima, un tal Ernesto Campos Durán, para cobrar deuda relacionada con envío de droga que supuestamente Campos había perdido. Según testigos que declararon en el juicio, la discusión escaló rápidamente. López sacó navaja automática de 20 centímetros y atacó a Campos repetidamente. Héctor hizo pausa deliberada antes de continuar. El informe forense registró 17 heridas de arma blanca. 17, señor Medina. 9 en el torso, 5 en el cuello, 3 en la cara. El fiscal argumentó que fue asesinato con alevosía y ensañamiento. López fue condenado a 40 años sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir mínimo 20 años de sentencia, lo cual sería en 2023. Espere, interrumpí procesando las matemáticas. ¿Eso significa que ya podría haber salido? No, aclaró Héctor. López tuvo múltiples incidentes disciplinarios dentro de prisión. Peleas con otros reclusos, posesión de objetos prohibidos, participación en motín menor en 2011. Cada incidente agregó años adicionales a su sentencia mínima. Según registros actualizados, no será elegible para libertad condicional
hasta 2043, cuando tenga 67 años. Eso significaba que ese monstruo todavía tenía 19 años más encerrado. Pequeño consuelo considerando que sus genes corrían por las venas de las 3 mujeres que yo había criado, pensando que eran mi legado. Héctor sacó otra fotografía. Esta mostraba a Ricardo más joven, probablemente de mediados de los 90. Llevaba uniforme blanco de paciente psiquiátrico o de rehabilitación. Aquí es donde conecta con su esposa, explicó Héctor señalando la imagen. Ricardo López Santos ingresó en Clínica Rehabilitation San Jerónimo en Alcobendas el 23 de marzo de 1996. Tratamiento por adicción a cocaína y heroína. Permaneció internado 4 meses hasta julio de ese año. Beatriz Navarro Ruiz trabajaba allí como enfermera del turno nocturno. Claro. Por supuesto que ahí se conocieron. Beatriz nunca me contó detalles específicos sobre su trabajo en esa clínica. Siempre decía que era demasiado deprimente hablar de eso, cuando yo preguntaba. Ahora entendía por qué. Tengo testimonio de excompañera de Beatriz que trabajaba en la misma clínica, continuó Héctor, entregándome transcripción de entrevista. Mujer llamada Nuria Iglesias Campos, ahora jubilada, confirmó que Beatriz y Ricardo tuvieron romance intenso durante su estancia allí, aparentemente contra todas las regulaciones de la clínica, pero Beatriz era muy discreta. Nuria solo se enteró porque los vio besándose en el cuarto de suministros una madrugada. Leí la transcripción con manos temblorosas. Las palabras de Nuria eran devastadoramente específicas. Beatriz estaba obsesionada con Ricardo. Decía que era incomprendido, que su adicción venía de infancia traumática. Toda esa basura psicológica que enfermeras jóvenes a veces creen. Yo le advertí que ese tipo era peligroso. Tenía historial violento incluso antes del asesinato, pero ella no escuchaba. Cuando él salió de la clínica en julio, ella siguió viéndolo en secreto. ¿Siguió viéndolo hasta cuándo?, pregunté a Héctor, aunque ya conocía la respuesta. Basándome en las fechas de las fotografías que usted encontró y las fechas de nacimiento de las niñas, calculo que mantuvieron contacto romántico intermitente desde julio de 1996 hasta aproximadamente abril o mayo de 2002, respondió Héctor consultando sus notas. Eso es casi 6 años, mucho más que simple aventura. 6 años, durante los cuales Beatriz quedó embarazada 3 veces del mismo delincuente, y en algún momento de ese periodo decidió que necesitaba respaldo financiero para esas criaturas porque Ricardo, obviamente, no podía proveer estabilidad. Ahí entré yo, el ingenuo Javier Medina, trabajador honesto, con ingresos estables y ambiciones empresariales. Perfecto idiota para el papel de padre sustituto. ¿Cuándo me conoció exactamente?, pregunté más a mí mismo que a Héctor. Él pareció entender la pregunta. Según investigación básica que hice de sus antecedentes, usted y Beatriz se conocieron en diciembre de 1996. Se casaron en febrero de 1997. Y Silvia nació en noviembre de ese mismo año. ¿Correcto? Asentí. Eso significa que Beatriz ya estaba embarazada cuando lo conoció, o quedó embarazada inmediatamente después. Considerando que el padre biológico es Ricardo López y que ella seguía viéndolo según el testimonio de Nuria, lo más probable es que ya estaba embarazada y lo buscó a usted específicamente como solución. Las palabras cayeron como bloques de cemento. Beatriz no se enamoró de mí, ni siquiera me eligió por atracción genuina. Yo fui estrategia de supervivencia, plan B, salvavidas económico para hijos de otro. ¿Por qué 3 embarazos?, pregunté confundido. Si ya me tenía como proveedor después del primero, ¿por qué seguir arriesgándose con 2 más? Héctor se encogió de hombros. Eso solo ella puede responder. Pero basándome en perfiles psicológicos de casos similares que he manejado, algunas mujeres mantienen relación emocional con amante mientras extraen recursos financieros del esposo legal. Es patrón más común de lo que cree. Me mostró más documentos. Reportes de visitas penitenciarias a Ricardo López desde su encarcelamiento en 2003. Revisé la lista de visitantes autorizados. No encontré nombre de Beatriz en ninguna parte.
Ella no lo visitó nunca después de que fuera arrestado, confirmó Héctor, lo cual tiene sentido. Para entonces ya tenía 3 hijas, esposo establecido, vida cómoda. Visitar asesino convicto en prisión hubiera arruinado todo. Simplemente lo abandonó y siguió con su farsa. Farsa. 28 años de farsa matrimonial. 3 hijas que compartían genes de homicida violento y madre manipuladora, pero ningún rastro de mi ADN. ¿Hay algo más? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Héctor sacó último documento. Certificado médico antiguo de Clínica San Jerónimo, fechado en agosto de 1996. Encontré esto en archivos que técnicamente ya deberían estar destruidos, pero Clínica Vieja nunca digitalizó completamente sus registros antes de cerrar en 2005, explicó. Es solicitud de prueba de embarazo hecha por Beatriz Navarro para sí misma. Fecha: 28 de agosto de 1996. Resultado: positivo. Agosto de 1996. 4 meses antes de que ella me conociera supuestamente por casualidad en esa cena. No fue casualidad. Nada fue casualidad. Todo fue calculado desde el principio. Salí del café en Carabanchel con el sobre Manila bajo el brazo y una claridad mental que no había sentido en meses. La rabia inicial se había transformado en algo mucho más peligroso. Determinación fría y absoluta. Esa misma tarde, 16 de septiembre de 2024, llamé a Tomás Herrera desde mi coche, estacionado en un centro comercial aleatorio. No quería arriesgarme a que Beatriz escuchara conversación desde casa. Tomás, necesito tu ayuda urgente. No para el divorcio, para algo mucho más grande. Quedamos en su despacho a las 8 de la noche, cuando su personal ya habría salido. Llegué con el sobre completo de Héctor más mis propias fotografías del sótano. Tomás cerró las persianas de su oficina y apagó su teléfono móvil antes de sentarse. Le mostré todo. Los resultados de ADN, el expediente criminal de Ricardo López, las fotos antiguas, el certificado de embarazo de agosto del 96. Tomás leyó cada documento en silencio absoluto. Su rostro, normalmente jovial, se fue endureciendo progresivamente. «Hijo de puta», murmuró finalmente. 28 años, Javier. 28 años viviendo esta mentira. Necesito proteger mis bienes antes de que ella intente llevarse la mitad en el divorcio. Dije directo al punto. Y necesito hacerlo sin que sospeche nada hasta el momento exacto. Tomás se recostó en su silla de cuero negro y entrelazó los dedos sobre su escritorio. Tenemos ventaja temporal. Beatriz todavía no ha presentado demanda oficial de divorcio, ¿verdad? Correcto. Dice que su abogado está preparando papeles, pero aún no he recibido notificación formal. Perfecto. Eso nos da margen de maniobra legal. Tomás abrió su ordenador portátil y comenzó a tomar notas mientras hablaba. Opción 1. Transferir participación mayoritaria de tus empresas a tercero de confianza mediante contrato de sociedad legítimo. ¿Tienes hermanos o familiares cercanos? Tengo hermano menor, Fernando. Vive en Zaragoza. Es contador completamente confiable. Excelente. Podemos estructurar transferencia de 60% de participación societaria a nombre de Fernando mediante ampliación de capital social. Técnicamente legal, fiscalmente limpio, difícil de revertir en juicio de divorcio si está ejecutado antes de demanda formal. Asentí siguiendo su razonamiento. Opción 2, continuó Tomás, mover activos líquidos internacionales. ¿Cuánto tienes en cuentas bancarias españolas actualmente? Aproximadamente 820.000 euros distribuidos en 3 bancos diferentes. Tomás silbó bajo. Eso es vulnerable. Podemos transferir 70% a cuentas empresariales en Suiza o Luxemburgo bajo concepto de inversión corporativa internacional. Nuevamente, legal si se documenta correctamente como movimiento de negocios previo a separación matrimonial. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando estrategia completa. Tomás redactó borradores de contratos mientras yo llamaba a Fernando explicándole situación. Mi hermano aceptó inmediatamente ayudarme sin hacer preguntas incómodas. Al día siguiente, 17 de septiembre, Fernando viajó desde Zaragoza a Madrid.
Firmamos documentos de ampliación de capital social en despacho de notario en Pozuelo. Fernando aportó 50.000 euros propios más préstamo que yo le hice de 150.000, y a cambio recibió 60% de Medina Construcciones S.A. Legalmente, él era ahora socio mayoritario. En privado, teníamos acuerdo firmado de que revertiríamos la operación una vez finalizado el divorcio. Beatriz no sospechó nada. Esa noche le dije que había tenido reuniones aburridas con contadores sobre optimización fiscal. Ella apenas prestó atención, ocupada viendo serie turca en la televisión. Durante las siguientes 2 semanas, ejecuté cada fase del plan con precisión quirúrgica. Transferí 574.000 euros a cuenta corporativa en Zúrich bajo nombre de subsidiaria ficticia que creamos específicamente para proteger activos. Cancelé tarjetas de crédito suplementarias vinculadas a mi cuenta principal, que Silvia, Lorena y Claudia usaban para gastos personales, reemplazándolas con tarjetas de débito prepagadas que podía controlar mes a mes. Beatriz notó ese cambio. ¿Por qué cancelaste las tarjetas de las niñas?, preguntó con tono acusatorio una noche durante cena. Auditoría fiscal, mentí tranquilamente. Mi contador dice que gastos personales, mezclados con empresariales, pueden generar problemas con Hacienda. Las nuevas tarjas son más claras contablemente. Ella aceptó la explicación. ¿Por qué no habría de hacerlo? Durante 28 años yo había sido esposo obediente que nunca cuestionaba gastos ni decisiones financieras domésticas. Mientras tanto, Héctor seguía trabajando en documentación adicional. Le pedí que consiguiera fotografías actuales de Ricardo López en prisión. Contactos periodísticos suyos obtuvieron imágenes de archivo de reportaje sobre condiciones penitenciarias en Soto del Real, publicado en 2022. Ahí estaba Ricardo, ahora con 50 años, cabello completamente gris, múltiples cicatrices en rostro, uniforme naranja institucional, esposado durante traslado. También recopilé todas las actas de nacimiento de las 3 niñas. En cada una, Beatriz había declarado que yo era el padre sin mi presencia física en el registro. Técnicamente legal porque estábamos casados, y la ley asume paternidad automática del esposo. Pero moralmente era fraude descomunal. El 1 de octubre solicité copias certificadas de sentencia judicial de Ricardo López. Documento público accesible mediante petición formal al Juzgado de Barcelona. 43 páginas detallando el crimen. Cómo Ricardo persiguió a Ernesto Campos hasta almacén abandonado. Cómo lo acuchilló repetidamente mientras la víctima suplicaba por su vida. Cómo dejó el cuerpo desangrándose durante horas sin llamar ayuda médica. Imprimí las páginas más gráficas del informe forense. Fotografías de la escena del crimen. Descripción médica de cada herida. Testimonio de testigo que escuchó gritos desde edificio contiguo. Quería que mis hijas supieran exactamente qué tipo de sangre corría por sus venas. Organicé todo en dossier profesional con separadores de colores. Sección azul, resultados de ADN de 3 laboratorios independientes. Sección roja, expediente criminal completo de Ricardo López Santos. Sección amarilla, fotografías antiguas del romance entre Beatriz y Ricardo. Sección verde, certificado de embarazo de Beatriz de agosto del 96, probando que ya estaba encinta cuando me conoció. Lo guardé todo en caja fuerte de mi oficina privada, esperando el momento perfecto. Beatriz, mientras tanto, actuaba cada vez más confiada. Hablaba abiertamente sobre sus planes post-divorcio, apartamento pequeño pero moderno en Vallecas, viaje a Tailandia con amigas del gimnasio, quizás retomar estudios de enfermería actualizados. Asumía que yo le entregaría mitad de todo sin resistencia, porque siempre había sido hombre pasivo y complaciente. Las niñas también se relajaron. Silvia me envió mensaje en octubre pidiendo adelanto de 12.000 euros para comprar coche nuevo. Lorena solicitó 15.000 para curso especializado de cardiología en Londres. Claudia quería 8.000 para renovar muebles de su apartamento. A todas les respondí que lo consideraría después de finalizar papeleo del divorcio. Ninguna insistió demasiado. Confiaban en que papá siempre cedería al final.
Error fatal de cálculo. El 20 de octubre, Beatriz finalmente recibió borradores de acuerdo de divorcio de su abogado. Los revisó sentada en sofá de la sala, sonriendo satisfecha mientras pasaba páginas. Mi abogado dice que tengo derecho a 50% del valor de la casa, más pensión compensatoria de 1.500 euros mensuales durante 10 años, anunció triunfante. Es justo considerando que dediqué mi vida a cuidar de las niñas mientras tú construías tu carrera. Asentí sin expresión. Parece razonable. Ella pareció sorprendida por mi docilidad. ¿De verdad? Pensé que protestarías. ¿Para qué? Respondí encogiéndome de hombros. Si ya decidiste, no tiene sentido pelear. Solo quiero que terminemos esto civilizadamente. Beatriz sonrió ampliamente. Probablemente pensó que había ganado sin esfuerzo. No tenía idea de lo que vendría. Programé la cena para el sábado 9 de noviembre de 2024. Beatriz pensaba que sería reunión familiar rutinaria para firmar documentos preliminares del divorcio que su abogado había preparado. Yo tenía planes completamente diferentes. Contraté servicio de catering discreto que llegó a las 5 de la tarde para preparar mesa elaborada en el comedor principal, salmón al horno con salsa de eneldo, ensalada de rúcula con queso de cabra, risotto de hongos, vino blanco albariño de cosecha cara, todo impecable, todo calculado. ¿Por qué tanto esfuerzo?, preguntó Beatriz observando la mesa decorada con mantel de lino blanco y vajilla de porcelana que usábamos solo para ocasiones especiales. Si vamos a terminar nuestro matrimonio, hagámoslo con dignidad, respondí con sonrisa que practiqué frente al espejo del baño esa mañana. Las niñas merecen despedida civilizada, sin gritos, sin drama. Beatriz pareció conmovida. Incluso me abrazó brevemente. Sabía que al final sería razonable, Javier. Siempre fuiste buen hombre. Buen hombre. ¡Qué ironía brutal! Silvia, Lorena y Claudia llegaron juntas a las 7:30 de la noche, las tres vestidas casualmente pero arregladas. Jeans ajustados, blusas de marca, maquillaje perfecto. Olían a perfumes caros que yo había pagado durante años sin cuestionar el precio. Nos sentamos alrededor de la mesa. Beatriz en la cabecera opuesta a la mía. Silvia a mi derecha, Lorena a mi izquierda, Claudia junto a su madre. Configuración perfecta para lo que vendría. Durante los primeros 20 minutos mantuve conversación ligera. Pregunté a Silvia sobre caso legal que estaba manejando en su bufete. Ella habló con entusiasmo sobre demanda laboral compleja que representaba. Pregunté a Lorena sobre sus rotaciones clínicas en hospital. Respondió con anécdotas divertidas sobre pacientes difíciles. Claudia me contó sobre proyecto universitario de marketing digital. Actué como padre interesado. Asentí en momentos apropiados. Hice preguntas de seguimiento. Sonreí cuando ellas reían. Beatriz me miraba con expresión casi nostálgica. Ojalá hubiera sido así de presente cuando eran pequeñas, comentó con tono melancólico. Tienes razón, admití sin pelear. Trabajé demasiado, me perdí muchos momentos importantes. Las cuatro parecieron sorprendidas por mi honestidad. Cuando terminamos el plato principal, Beatriz sacó carpeta azul de su bolso Louis Vuitton que yo le había regalado para su cumpleaños número 45. Bueno, pasemos a la parte seria de la noche, anunció colocando la carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos que mi abogado preparó. Básicamente divide la casa 50-50 después de pagar la hipoteca pendiente. Recibiré pensión compensatoria de 1.500 euros mensuales durante 10 años. Los bienes muebles se dividen equitativamente según inventario anexo. Abrió la carpeta y empujó varios papeles hacia mí. Solo necesitamos tu firma en estas páginas marcadas. Mi abogado dice que podemos tener todo finalizado ante notario la semana próxima si cooperas. Miré los papeles sin tocarlos. ¿Y las niñas? ¿Recibirán algo? Beatriz sonrió maternal. Bueno, asumimos que mantendrás tu apoyo a ellas como siempre has hecho. No está en documentos formales porque técnicamente son adultas independientes, pero obviamente esperamos que continúes ayudándolas financieramente. Obviamente, repetí con tono neutro.
Silvia intervino con voz que pretendía ser dulce, pero sonaba condescendiente. Papá siempre ha sido generoso con nosotras. No hay razón para que eso cambie solo porque tú y mamá se separen. Seguimos siendo familia. Familia. Eché la palabra hacia atrás lentamente. Claro, familia. Lorena levantó su copa de vino. Propongo un brindis, por los finales que son en realidad nuevos comienzos, por mamá que finalmente será feliz, por papá que podrá encontrar lo que sea que esté buscando, y por nosotras que siempre estaremos aquí. Las 4 levantaron sus copas. Yo levanté la mía con agua mineral porque había decidido mantener mente completamente clara para este momento. Por mamá, dijo Claudia con sonrisa radiante. Por su libertad y su nueva vida lejos de un hombre gris y aburrido. Silvia rió. Claudia, no seas cruel. Cruel, es verdad. Papá es buen proveedor, pero admitámoslo. Es más emocionante ver pintura secarse que pasar tiempo con él. Las 3 rieron. Beatriz fingió regañarlas, pero también sonreía. Y ahí estaba. El momento exacto que había estado esperando durante 2 meses. Me levanté calmadamente de mi silla y caminé hacia el aparador antiguo junto a la pared. Del cajón superior saqué sobre manila grande color amarillo brillante. Lo coloqué sobre la mesa directamente frente a Beatriz, con movimiento deliberadamente lento. Antes de que firmemos cualquier documento, dije con voz que no reconocí como mía porque era demasiado fría, demasiado controlada. Hay algo que necesitan ver, todas ustedes, algo que cambiará absolutamente todo lo que creen saber sobre esta familia. El ambiente cambió instantáneamente. Las sonrisas se congelaron. Beatriz miró el sobre como si fuera serpiente venenosa. ¿Qué es eso?, preguntó Silvia con primer atisbo de preocupación en su voz. Ábrelo tú misma, respondí empujando el sobre hacia ella. O mejor aún, ábranlo juntas. Compartan este momento especial como familia que dicen ser. Silvia vaciló, pero finalmente tomó el sobre. Lo abrió lentamente. Sacó el primer documento, resultados del laboratorio GenLab Madrid, con membrete oficial y sellos de autenticación. Sus ojos escanearon la página. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba leyendo. Su rostro palideció dramáticamente. ¿Qué dice?, preguntó Lorena, arrebatándole el papel. Leyó en voz alta, voz temblando progresivamente. Análisis de compatibilidad genética entre Javier Medina Ortega y Silvia Medina Navarro. Resultado: 0% de probabilidad de paternidad biológica. Conclusión: el sujeto examinado no puede ser el padre biológico de la menor evaluada. Silencio absoluto. El tipo de silencio que pesa físicamente sobre una habitación. Claudia agarró el sobre y volcó todo su contenido sobre la mesa. Docenas de documentos cayeron en cascada. Más resultados de ADN. Fotografías. Reportajes de periódico con titular visible. Ricardo López condenado a 40 años por asesinato brutal. Lorena tomó una de las fotografías antiguas. Beatriz, joven, abrazando a hombre tatuado con expresión de amor adolescente. Dio vuelta a la imagen. Septiembre 1997. Escrito con letra de Beatriz. ¿Quién es este?, susurró Lorena. Saqué fotografía reciente de Ricardo con uniforme naranja de prisión y la coloqué junto a la antigua. Ese es Ricardo López Santos. Tienen 50 años actualmente. Padre biológico de las 3. Mi esposa lo conoció cuando trabajaba como enfermera en clínica de rehabilitación, donde él estaba internado por adicción a drogas. Tuvieron romance que duró aproximadamente 6 años. Durante ese tiempo, Beatriz quedó embarazada de ustedes 3. Claudia negó con cabeza violentamente. No, esto es mentira. Es venganza por el divorcio. Los resultados de ADN son de 3 laboratorios diferentes. Continué implacable. GenLab Madrid, Biotest Barcelona y ADN certificado internacional. Todos confirman lo mismo. 0 compatibilidad genética entre yo y cualquiera de ustedes. Silvia agarró acta judicial. Comenzó a leer descripción del crimen. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. 17 heridas de arma blanca. Ensañamiento extremo. Víctima suplicó por su vida mientras...
Dejó caer el documento y corrió hacia el baño. Escuchamos arcadas violentas segundos después. Lorena miraba fijamente la fotografía de Ricardo. Este hombre, este asesino, ¿es nuestro padre? Biológicamente sí, confirmé. Está cumpliendo sentencia en prisión de Soto del Real. No será elegible para libertad condicional hasta 2043. Para entonces tendrá 67 años. Ustedes tendrán 49, 47 y 46 años respectivamente. Beatriz finalmente habló. Su voz era apenas murmullo estrangulado. Javier, déjame explicar. ¿Explicar qué exactamente? La interrumpí con frialdad que nunca supe que poseía. ¿Explicar cómo me usaste durante 28 años? ¿Explicar cómo criaste hijas de un asesino convicto, haciéndome creer que eran mías? ¿Explicar cómo ya estabas embarazada cuando me conociste en diciembre del 96? Arrojé sobre la mesa el certificado de embarazo de agosto del 96. Este documento prueba que ya sabías que estabas encinta 4 meses antes de nuestra primera cita. Todo fue calculado, todo fue mentira. Y estas 3, señalé a mis hijas, celebraron hace 2 semanas que finalmente estarías libre de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvia regresó del baño con rostro pálido como papel, lágrimas corriendo por mejillas arruinando maquillaje cuidadosamente aplicado. Se aferró al respaldo de su silla sin atreverse a sentarse, como si el contacto con los muebles pudiera contaminarla con la verdad recién descubierta. «Esto no puede ser real», murmuró repetidamente. «Esto no puede ser real». Lorena seguía sosteniendo la fotografía de Ricardo López con uniforme carcelario. Sus dedos dejaron marcas de sudor sobre el papel brillante. «Mamá», dijo con voz que sonaba infantil, desesperada. «Dime que esto es manipulación. Dime que papá falsificó estos documentos porque está furioso por el divorcio». Beatriz abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus labios se movían inútilmente buscando palabras que pudieran deshacer lo que acababa de revelarse. Finalmente logró articular. «Javier, las circunstancias eran complicadas. Tú no entiendes». «¿No entiendo?» Mi voz subió de volumen por primera vez en toda la noche. «Explícame entonces. Explícale a tus hijas cómo su madre quedó embarazada 3 veces de un drogadicto violento y luego buscó ingenuo con dinero para criarlas como si fueran suyas. Adelante. Ilumínanos». Claudia se puso de pie bruscamente derribando su silla. «Tú nos odias. Inventaste todo esto porque nos escuchaste celebrar el divorcio. Esto es venganza enfermiza». Caminé hacia el aparador y saqué mi teléfono móvil. Toqué la pantalla varias veces hasta encontrar el archivo de audio que Héctor había preparado. Conecté el teléfono al altavoz Bluetooth de la sala. «Esto es grabación de conversación entre mi investigador privado y Nuria Iglesias Campos, excompañera de trabajo de tu madre en Clínica San Jerónimo», anuncié presionando play. La voz de mujer mayor llenó el comedor. «Sí, recuerdo perfectamente a Beatriz Navarro. Trabajamos juntas en el turno nocturno durante 2 años. Ella estaba obsesionada con paciente llamado Ricardo López. Todos sabíamos que tenían algo, aunque iba contra las reglas de la clínica. Los vi besándose en cuarto de suministros una madrugada de julio del 96. Cuando él salió de rehabilitación ese mismo mes, ella siguió viéndolo fuera. Me confesó que estaba enamorada. Yo le advertí que ese tipo era peligroso, tenía antecedentes de violencia, pero Beatriz no escuchaba. Cuando quedó embarazada la primera vez, le pregunté si Ricardo era el padre. Ella dijo que sí, pero que él no podía mantener familia, así que había encontrado solución alternativa. Esas fueron sus palabras exactas, solución alternativa. Después, la vi embarazada 2 veces más en los años siguientes. Cada vez era evidente que seguía con Ricardo, porque desaparecía por días completos y regresaba con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando ves a alguien que amas. Perdimos contacto cuando la clínica cerró en 2005. Pero siempre me pregunté qué habría pasado con ella y ese hombre peligroso. Detuve la grabación. El silencio era aplastante. Beatriz se había derrumbado sobre su silla, cabeza entre las manos.
sollozando silenciosamente. Sus hombros temblaban con cada respiración entrecortada. Lorena dejó caer la fotografía como si quemara sus dedos. «Mamá, dime que esa mujer miente, por favor». Beatriz levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente destruido, ojos hinchados, rímel corrido en líneas negras, labios temblorosos. Abrió la boca intentando formar negación, pero lo que salió fue confesión rota. Yo los amaba a todos ustedes, hice lo mejor que pude. Ricardo él no podía ser padre. Estaba metido en cosas malas. Yo necesitaba protegerlas. Javier era estable, trabajador, podía darles vida buena. Yo solo quería que tuvieran oportunidades que Ricardo nunca podría proveer. ¿Solo querías protegernos? Silvia prácticamente gritó. Nos hiciste hijas de un asesino, un hombre que apuñaló a otra persona 17 veces, y nos mentiste durante toda nuestra vida, haciéndonos creer que nuestro padre era este hombre decente que trabajó como esclavo para darnos todo. Claudia agarró el acta judicial y leyó en voz alta con voz histérica. La víctima Ernesto Campos Durán fue encontrada con 17 heridas de arma blanca, 9 en el torso perforando pulmones e hígado, 5 en el cuello cortando arterias principales, 3 en el rostro destrozando estructura facial. El acusado Ricardo López Santos mostró ensañamiento extremo y desprecio total por la vida humana. Arrojó los papeles al aire. Ese monstruo es nuestro padre, sus genes están en nosotras. Lorena se dejó caer en su silla llorando incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto, mamá? ¿Por qué no nos dijiste la verdad cuando fuimos mayores? Porque entonces ya vivían vidas cómodas, respondí por Beatriz. Apartamentos que yo compré, educación que yo pagué, ropa, viajes, coches, todo financiado por el hombre que no era su padre biológico, pero fue suficientemente estúpido para creer la mentira durante 28 años. ¿Creen que su madre iba a arriesgar ese estilo de vida contándoles la verdad? Beatriz me miró con odio puro. Tú nunca estuviste ahí para ellas de todos modos, siempre trabajando, siempre ausente. Yo fui quien las crió. Yo fui quien estuvo en cada evento escolar, cada enfermedad, cada lágrima. Yo fui su verdadera familia. Tienes razón, admití con calma que contrastaba brutalmente con su histeria. Trabajé demasiado, fui ausente, pero ¿sabes por qué? Porque estaba construyendo imperio financiero para mantener a 3 niñas que tú me hiciste creer que eran mías. Cada hora extra, cada proyecto adicional, cada fin de semana sacrificado era para darles futuro. Y mientras yo me mataba trabajando, tú envenenabas sus mentes contra mí. Cada comentario sutil sobre papá ausente, cada vez que minimizabas mis esfuerzos, todo fue manipulación calculada. Saqué más documentos del sobre, extractos bancarios mostrando exactamente cuánto había gastado en cada hija durante sus vidas. Silvia, 390.000 euros incluyendo apartamento, universidad, coche, gastos mensuales. Lorena, 412.000 euros incluyendo apartamento, medicina privada, viajes de estudio. Claudia, 346.000 euros incluyendo apartamento, universidad, tarjetas de crédito. Total, 1.148.000 euros invertidos en hijas que biológicamente no son mías. Arrojé los extractos sobre la mesa como cartas de póker reveladas. Y después de todo eso, cuando su madre anunció el divorcio, ustedes 3 saltaron de alegría. Brindaron, celebraron. Dijeron que finalmente estarían libres del hombre gris y aburrido que financió cada aspecto de sus existencias privilegiadas. Silvia sollozaba con cara entre las manos. Lorena miraba al vacío con expresión de shock catatónico. Claudia se había acurrucado en posición fetal sobre su silla, murmurando «no, no, no» repetidamente. Beatriz intentó acercarse a mí, con manos extendidas suplicantes. «Javier, por favor, podemos arreglar esto. Las niñas no tienen culpa, son inocentes en todo esto». Retrocedí evitando su contacto. «¿Inocentes?» Tienen 26, 24 y 23 años respectivamente. Tuvieron más de 2 décadas para tratarme con respeto mínimo. En lugar de eso, me convirtieron en cajero automático ambulante,
mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Escuché sus conversaciones. Sé exactamente lo que piensan de mí. Nosotras te queríamos, lloró Silvia débilmente. ¿Me querían?, repetí con risa amarga. Querían mi dinero, mi estabilidad, mi disposición infinita a solucionar cualquier problema con mi chequera, pero a mí como persona, como padre, como ser humano, nunca les importé en absoluto. El reloj de pared marcaba las 10:32 de la noche. Habían pasado 3 horas desde que comenzó esta cena. 3 horas que habían destrozado 28 años de mentiras cuidadosamente construidas. Váyanse, ordené finalmente. Todas. Salgan de mi casa ahora mismo. Javier, no puedes, comenzó Beatriz. ¡Fuera!, grité con voz que hizo temblar los cristales de las ventanas. Salgan de mi maldita casa antes de que llame a la policía y las haga sacar por la fuerza. Las 4 se levantaron tropezando entre lágrimas y shock. Recogieron sus bolsos con movimientos torpes de zombies. Silvia intentó llevarse algunos documentos de la mesa, pero yo los agarré primero. Esos se quedan conmigo. Son mi evidencia. Caminaron hacia la puerta como condenadas marchando hacia ejecución. Antes de salir, Claudia se volteó una última vez. Papá, lo siento mucho. Yo también, respondí. Siento haber desperdiciado 28 años de mi vida en una familia que nunca existió realmente. La puerta se cerró. Me quedé solo en ese comedor lleno de platos sin terminar, vino derramado, documentos esparcidos y silencio absoluto que finalmente me permitía respirar por primera vez en décadas. El domingo 10 de noviembre desperté a las 6 de la mañana en esa casa vacía que ya no sentía como hogar. Beatriz no había regresado después de la cena desastrosa. Las llamadas y mensajes de las 3 niñas saturaban mi teléfono móvil. 53 mensajes sin leer, 17 llamadas perdidas. Borré todo sin abrir ninguno. Preparé café fuerte y me senté en mi despacho privado del segundo piso. Sobre mi escritorio había lista que había escrito la noche anterior, después de que ellas salieron. Lista de cada paso concreto que tomaría para asegurarme de que aprendieran lección que nunca olvidarían. Punto 1. Testamento. Llamé a Tomás a las 8:30, sabiendo que él trabajaba domingos cuando tenía casos urgentes. Necesito rehacer mi testamento hoy mismo, completamente, sin excepciones. Nos reunimos en su despacho a las 10. Tomás ya había preparado borradores basándose en conversaciones previas que habíamos tenido. El Nuevo Testamento era brutal en su claridad. Yo, Javier Medina Ortega, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y establezco lo siguiente. Excluyo expresamente como herederas a Silvia Medina Navarro, Lorena Medina Navarro y Claudia Medina Navarro, por razones de fraude de paternidad comprobado mediante pruebas de ADN realizadas en 3 laboratorios independientes. Nombro como única beneficiaria a Fundación Infantil Esperanza Madrid, organización dedicada a ayudar niños huérfanos y abandonados. Firmé cada página con satisfacción fría. Tomás notarizó el documento inmediatamente, legalmente vinculante, irreversible sin mi consentimiento explícito. Punto 2. Propiedades. Los 3 apartamentos donde vivían Silvia, Lorena y Claudia estaban técnicamente a nombre de cada una, pero yo había firmado como garante hipotecario y avalista bancario. Sin mi respaldo financiero, ninguna podía mantener esas propiedades con sus ingresos actuales. Llamé a cada banco ese mismo domingo. Solicité remoción inmediata como garante, alegando cambio de circunstancias familiares. Los bancos tenían derecho legal a exigir pago total inmediato o renegociación con nuevas garantías que las niñas no podían proporcionar. 3 bancos diferentes, 3 solicitudes idénticas, tramitadas en menos de 2 horas. Punto 3. Tarjetas y acceso financiero. Las tarjetas prepagadas que había creado el mes anterior fueron canceladas mediante llamada rápida al banco. Cuentas empresariales donde ellas tenían autorización secundaria fueron cerradas y reabiertas con números nuevos. Transferencias automáticas mensuales que hacía a sus cuentas personales
fueron eliminadas del sistema. Punto 4. Bienes compartidos. El coche de Silvia, un BMW Serie 3 valorado en 38.000 euros, estaba registrado a mi nombre porque ella tenía historial de multas que complicaban seguro. Contraté servicio de grúa para recogerlo de su edificio ese mismo domingo por la tarde. Lo vendí a concesionario por 26.000 euros en efectivo el martes siguiente. El seguro médico privado que cubría a las 3 niñas bajo mi póliza empresarial fue cancelado efectivo desde 1 de diciembre. Tendrían que conseguir seguro público o pagar privado por cuenta propia. Punto 5. Beatriz. La casa de Chamartín tenía hipoteca pendiente de 140.000 euros. Su valor de mercado actual era aproximadamente 800.000. Si vendíamos y pagábamos hipoteca, quedaban 660.000 netos, 50% para cada uno, 330.000 euros. Pero yo tenía as bajo la manga. Contraté tasador independiente que valoró la propiedad considerando mercado actual deprimido y necesidad de renovaciones estructurales significativas, en 520.000 euros. Restando hipoteca, 380.000 netos, 190.000 para cada uno. Presenté esa tasación a abogado de Beatriz el martes 13 de noviembre mediante Tomás. También incluí demanda formal de divorcio por mi parte, no basada en mutuo acuerdo, sino en descubrimiento de fraude matrimonial continuado durante 28 años con implicaciones de paternidad fraudulenta. Eso eliminaba cualquier obligación de pensión compensatoria. El teléfono comenzó a sonar incesantemente el miércoles 14. Primero Silvia. Papá, el banco dice que tengo 30 días para encontrar nuevo garante o debo vender el apartamento. No puedo conseguir eso en un mes. Mi salario no califica para hipoteca sin respaldo adicional. Por favor, recapacita. Colgué sin responder. Lorena llamó 20 minutos después. Papá, no puedo pagar la facultad de medicina sin tu ayuda. El próximo semestre cuesta 18.000 euros. Mis ahorros solo cubren 3.000. ¿Cómo se supone que termine mi carrera? Colgué. Claudia envió mensaje de texto. Papá, sé que cometimos error terrible celebrando el divorcio. Fuimos insensibles y crueles. ¿Pero vas a destruir nuestras vidas por un momento de estupidez? ¿Eso te hace mejor que nosotras? Bloqueé su número. Beatriz apareció en mi oficina el jueves 15 de noviembre. Mi secretaria Carmen intentó detenerla, pero ella forzó entrada como huracán desesperado. Entró a mi despacho privado con ojos hinchados y ropa arrugada que sugería que no había dormido en días. Javier, tienes que detener esto. Las niñas están desesperadas. Silvia tuvo ataque de pánico y la hospitalizaron ayer. Lorena está tomando pastillas para dormir. Claudia no ha comido en 3 días. Las estás destruyendo. Me recosté en mi silla de cuero ejecutiva sin mostrar emoción. Yo no las estoy destruyendo. Simplemente dejé de financiar sus vidas. Si eso las destruye, nunca fueron lo suficientemente fuertes para comenzar. Son tus hijas, gritó Beatriz. No, corregí con frialdad absoluta. Son hijas de Ricardo López Santos, actualmente preso en Soto del Real por asesinato brutal. Dile a tus hijas que busquen a su padre real. Quizás él pueda ayudarlas desde su celda. Beatriz cayó de rodillas literalmente, manos juntas en gesto de súplica desesperada. Te lo ruego, Javier, no por mí, por ellas. No tienen culpa de mis errores. Nacieron en esta situación. No la eligieron. Tampoco eligieron tratarme con respeto durante 26, 24 y 23 años respectivamente, respondí. Cada una tuvo más de 2 décadas para valorar lo que yo hacía por ellas. Cada una eligió conscientemente tratarme como cajero automático. Esas fueron sus elecciones. Ahora viven con las consecuencias. ¿Y yo?, preguntó Beatriz con voz rota. ¿Qué pasa conmigo? Abrí carpeta sobre mi escritorio. Tu abogado recibirá propuesta final de divorcio mañana. 190.000 euros más, responsabilidad de mitad de deudas pendientes que sumamos durante matrimonio. Eso incluye 22.000 euros en tarjetas de crédito que tú acumulaste, más tu porción de hipoteca. Tu parte neta final, aproximadamente 172.000 euros. 0 pensión compensatoria,
porque mi abogado argumentará exitosamente fraude matrimonial como causa justificada de divorcio culposo. No puedo vivir con eso, susurró. Tengo 49 años. No he trabajado en 25 años. ¿Quién me contratará ahora? Me puse de pie indicando que la reunión había terminado. Trabajaste como enfermera antes. Puedes hacerlo nuevamente. Hospitales siempre necesitan personal. Claro, ganarás 1.400 euros mensuales en lugar de vivir del millón que yo generé durante nuestro matrimonio falso. Pero al menos será dinero honesto, no robado mediante engaño. Beatriz se levantó tambaleante. Sus piernas apenas la sostenían. Algún día entenderás que lo que hice fue por amor. Amaba a mis hijas, quería protegerlas. No, la corregí mientras abría la puerta de mi oficina. Lo que hiciste fue por conveniencia. Amabas la estabilidad financiera que yo proveía. Protegías tu estilo de vida cómodo. Nunca se trató de amor. Se trató de supervivencia egoísta a mi costa. Carmen la escoltó fuera del edificio. La vi desde mi ventana caminando hacia estacionamiento con hombros caídos, derrotada completamente. Esa noche recibí email de abogado de Beatriz aceptando términos del divorcio. No tenían opción. Las pruebas de ADN y documentación de fraude eran irrefutables. Cualquier juez fallaría a mi favor. Tomaron lo que pudieron conseguir antes de perder aún más en juicio prolongado. El proceso de divorcio se finalizó el 28 de enero de 2025. 28 años de matrimonio disueltos con firma de juez y golpe de martillo ceremonial. Las llamadas de las niñas continuaron durante semanas, después meses. Eventualmente pararon. Bloqueé cada número nuevo que usaban. Filtré emails automáticamente a carpeta de spam. Construí muro impenetrable entre ellos y yo. En marzo de 2025, Héctor me informó que Silvia había vendido su apartamento por 270.000 euros, casi 50.000 menos del precio que yo pagué. Lorena abandonó medicina y buscaba trabajo administrativo básico. Claudia se mudó con Beatriz a departamento pequeño en Vallecas que compartían para reducir gastos. No sentí satisfacción, tampoco sentí culpa. Solo sentí vacío donde antes había familia falsa. Abril de 2025 marcó exactamente 6 meses desde que vendí Medina Construcciones S.A. al grupo inversor catalán que había estado interesado en mi empresa desde 2022. La oferta original era de 4.900.000 euros. Acepté 4.200.000 porque necesitaba liquidez inmediata y cierre rápido. El trato se finalizó en diciembre de 2024, apenas un mes después de la cena reveladora. Con ese dinero en cuentas bancarias suizas y luxemburguesas, más los activos que había protegido mediante transferencias a Fernando, tenía libertad financiera total para desaparecer de Madrid y comenzar completamente nuevo. Valencia me llamó por razones que ni yo mismo comprendía completamente al principio. Quizás porque nunca había vivido allí, nunca había construido nada en esa ciudad, no tenía memorias contaminadas por Beatriz o las niñas. Era lienzo en blanco, esperando nueva pintura. Compré apartamento de 150 metros cuadrados en barrio de Ruzafa por 320.000 euros en efectivo. Piso alto con balcón amplio que daba a calle estrecha llena de restaurantes pequeños y galerías de arte. Desde mi ventana veía el Mediterráneo a lo lejos, línea azul que prometía horizontes sin límites. Los primeros meses fueron extrañamente solitarios, no por falta de compañía potencial, sino porque había olvidado cómo ser Javier sin el peso de proveedor familiar. ¿Quién era yo sin responsabilidad de financiar vidas ajenas? ¿Qué hacía un hombre de 52 años, con tiempo y dinero, pero sin propósito definido? Caminaba. Muchísimo. Cada mañana a las 6:30 recorría el paseo marítimo desde Puerto hasta Malvarrosa. 10 kilómetros ida y vuelta. El ejercicio quemaba la rabia residual que todavía hervía en mis venas cuando recordaba 28 años de engaño. Fue durante una de esas caminatas matutinas de finales de marzo cuando conocí a Amparo. Ella también caminaba sola,
ritmo constante y decidido que sugería disciplina diaria más que turismo casual. 50 metros adelante de mí. Cabello castaño recogido en cola de caballo, ropa deportiva sencilla, audífonos puestos pero mirada alerta al entorno. La vi 3 mañanas consecutivas antes de atreverme a saludar. Cuarta mañana, cuando paramos simultáneamente en el mismo kiosco a comprar agua, ella me reconoció primero. «Usted camina a la misma hora que yo», comentó con sonrisa genuina que iluminó rostro marcado levemente por edad y experiencia. Pensé que era coincidencia, pero 4 días seguidos sugiere rutina compartida. Culpable, admití sintiéndome extrañamente nervioso. Soy nuevo en Valencia. Todavía estoy descubriendo la ciudad. ¿De dónde viene? Madrid. Cambio de vida necesario. Algo en mi tono debe haber comunicado que no quería profundizar porque ella simplemente asintió comprensiva. Valencia es buena ciudad para nuevos comienzos. Yo llegué hace 7 años desde Burgos por razones similares. No preguntó más. No ofreció historia completa suya. Simplemente caminamos juntos los siguientes 5 kilómetros conversando sobre temas seguros. Arquitectura valenciana, mejores restaurantes de paella, museos que valía la pena visitar. Amparo tenía 47 años, viuda desde hacía 6. Su esposo había muerto de infarto fulminante a los 49 mientras jugaba fútbol amateur con amigos. Sin advertencia, sin enfermedad previa, simplemente colapsó en cancha y nunca se levantó. Pasé 2 años en shock, me contó durante nuestra 10ª caminata juntos. Después otros 3 en terapia, intentando reconstruir identidad que no estuviera definida por ser viuda de Miguel. Hace 2 años, finalmente logré respirar sin sentir culpa por seguir viva. Su honestidad me desarmó. Era refrescante conocer persona que entendía pérdida fundamental sin necesidad de explicaciones elaboradas. Mientras tanto, en Madrid, las consecuencias de mis decisiones seguían desarrollándose según reportes que Héctor me enviaba mensualmente. Había pagado por monitoreo básico de situación de Beatriz y las niñas, no por satisfacción sádica, sino porque necesitaba asegurarme de que no intentaran ubicarme físicamente en Valencia. Silvia había conseguido empleo en bufete mediano, con salario inicial de 22.000 euros anuales, dramáticamente inferior a los 48.000 que ganaba en su posición anterior. Vivía en apartamento compartido en Tetuán con 2 compañeras de trabajo. Su BMW había sido reemplazado por Seat León, usado de 2018. Lorena trabajaba como asistente administrativa en clínica dental, ganando 18.000 euros anuales. Sus sueños de terminar medicina habían muerto cuando no pudo pagar matrícula del 6º año. Me informaron que había intentado solicitar préstamos estudiantiles, pero su historial crediticio, dañado por impagos de tarjetas, la descalificó. Claudia había abandonado universidad completamente. Trabajaba en tienda de ropa en centro comercial por 1.100 euros mensuales. Vivía con Beatriz compartiendo gastos de alquiler en departamento de 50 metros cuadrados en Vallecas, que costaba 700 euros mensuales. Beatriz finalmente había encontrado trabajo como enfermera en residencia de ancianos. Turnos nocturnos, porque pagaban 200 euros más al mes que diurnos. 1.400 euros mensuales después de 25 años sin trabajar formalmente. Sus manos, que antes estaban suaves y cuidadas, ahora cambiaban pañales y administraban medicamentos a pacientes dementes que frecuentemente la insultaban o golpeaban. Los intentos de contacto habían evolucionado de desesperados a resignados durante esos 6 meses. Marzo trajo email de Silvia al buzón empresarial que todavía mantenía por asuntos legales residuales. Papá, sé que no quieres hablar conmigo, lo entiendo, lo merecemos completamente, pero estoy en situación financiera desesperada. Debo 15.000 euros en deudas acumuladas de tarjetas que usé cuando pensaba que tu apoyo continuaría. Los intereses están matándome. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido préstamo que prometo devolver en cuotas mensuales. Por favor, Silvia. No respondí. Eliminé el email. Abril trajo carta física enviada por Lorena a mi antigua dirección de Madrid, que Fernando interceptó y me reenvió. Papá,
Han pasado 6 meses. No un día ha pasado sin que piense en lo que te hicimos. Fui cruel, insensible y malagradecida. Celebrar tu dolor fue imperdonable. Ahora trabajo en recepción de clínica dental, ganando menos en mes de lo que tú gastabas en mí en una semana. Aprendí lección que nunca olvidaré. La familia real se construye con lealtad, no con sangre. Tú fuiste más padre para nosotras durante 26 años que Ricardo López jamás podría ser en 1000 vidas. Si alguna vez encuentras en tu corazón, aunque sea pizca de compasión, solo quiero decirte gracias por todo lo que hiciste. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Lorena, esa carta me hizo llorar. Primera vez en 6 meses que lloré genuinamente. Pero aún así no respondí. La guardé en cajón de mi escritorio en Valencia, junto a otros documentos que quería conservar, pero no revisar frecuentemente. Mayo trajo mensaje de voz de Claudia, que llegó a través de número nuevo que ella consiguió, antes de que yo lo bloqueara también. Papá, sé que probablemente vas a borrar esto sin escuchar, pero necesito decirlo aunque sea al vacío. Tengo 24 años ahora. Trabajo vendiendo ropa en centro comercial ganando miseria. Vivo con mamá en departamento que huele a humedad y tiene cucarachas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que merezco cada segundo de esto. Merezco la pobreza. Merezco la lucha. Porque pasé 23 años tratándote como basura mientras tú te rompías la espalda dándonos todo. No te pido dinero. No te pido perdón. Solo te pido que sepas que aprendí. Que tu lección funcionó. Que nunca volveré a subestimar el sacrificio de alguien que me ama. Aunque ese alguien ya no sea tú. Te quiero, papá, aunque ya no tengo derecho a llamarte así. Borré el mensaje, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria de todas formas. En Valencia, mientras tanto, Amparo se había convertido en constante tranquilizadora. No romance apasionado, sino compañía genuina de dos personas rotas que aprendían a reconstruirse en presencia mutua. Cenábamos 2 veces por semana, íbamos al cine los domingos. Conversábamos sobre libros, política, filosofía de vida sin presiones ni expectativas románticas inmediatas. ¿Extrañas tu antigua vida?, me preguntó una noche mientras compartíamos botella de vino tinto en mi balcón. Extraño la ilusión de tener familia, admití, pero no extraño la mentira que era esa familia. Amparo asintió pensativa. A veces las pérdidas necesarias duelen más que las trágicas, porque podrías haberlas evitado si hubieras visto las señales a tiempo. Tenía razón, absolutamente razón. Noviembre de 2025. Un año completo desde aquella cena que detonó mi vida anterior como explosión controlada. Estoy sentado en mi balcón de Valencia, observando el atardecer mediterráneo teñir el cielo de naranja y púrpura. Amparo está en la cocina preparando arroz al horno, plato tradicional valenciano, que me ha enseñado a apreciar durante estos meses. Su risa llega hasta aquí mientras tararea canción vieja de Mecano que suena en su teléfono. Tengo 53 años ahora. Cumpleaños número 53 que pasé rodeado de gente que genuinamente disfruta mi compañía, sin esperar transferencias bancarias a cambio. Amparo organizó cena pequeña con sus amigos cercanos que gradualmente se han convertido también en mis amigos. Enrique el librero, Rosa la profesora jubilada, Mateo el fotógrafo independiente. Gente normal con vidas normales que valoran conversaciones interesantes más que cuentas bancarias abultadas. En mi escritorio del estudio tengo carpeta que reviso ocasionalmente cuando necesito recordar por qué tomé las decisiones que tomé. Contiene últimas comunicaciones de Beatriz y las niñas, todas sin respuesta de mi parte. Septiembre trajo carta notarial de abogado de Beatriz, informándome que ella había firmado documentos reconociendo oficialmente a Ricardo López Santos como padre biológico de las 3 niñas. Trámite legal complejo que requirió pruebas de ADN adicionales, declaraciones juradas y probablemente costos legales que Beatriz apenas podía permitirse. Pero lo hizo de todas formas. La carta incluía nota manuscrita de Beatriz. Javier, esto debía haberlo hecho hace 28 años. No borra mi culpa, pero al menos corrige el registro oficial.
Las niñas ahora legalmente llevan apellido López en lugar de Medina. Ya no eres responsable de ellas ante ninguna ley. Esto es lo único decente que puedo hacer después de todo. Beatriz. Firmé los documentos de aceptación sin sentimiento particular. Simplemente cerraba capítulo administrativo final. Octubre trajo última comunicación de Silvia. Email corto. Papá, no volveré a molestarte después de esto. Solo quería que supieras que conseguí ascenso a asociada en el bufete. Gano 32,000 anuales ahora. Todavía luchando con deudas, pero sobreviviendo. Lorena está estudiando enfermería nocturna mientras trabaja días. Claudia consiguió puesto mejor en oficina administrativa. Las tres estamos existiendo, aprendiendo, creciendo de maneras que nunca hubiéramos crecido con tu red de seguridad debajo. Probablemente era necesario que cayéramos para entender el valor de lo que teníamos. Gracias por la lección más importante de nuestras vidas, aunque haya costado perderte. Tu hija que ya no tiene derecho a llamarse así, Silvia López. Esa última firma me golpeó más fuerte de lo esperado. Silvia López. Ya no Medina. Ya no mía en ningún sentido legal, biológico o emocional. Sentí tentación de responder. Sí. Brevemente. Pero entonces recordé aquella noche de abril de 2024, cuando ellas saltaron de alegría celebrando que finalmente se librarían del hombre gris y aburrido que las financió durante décadas. Recordé cada momento de humillación acumulada, cada desprecio sutil, cada vez que fui tratado como cajero automático con patas, y la tentación murió. Porque aquí está la verdad fundamental que aprendí durante este año de reconstrucción. El perdón no es obligatorio. La reconciliación no es necesaria para sanar. A veces la justicia real requiere consecuencias permanentes, que duelen pero educan de maneras que ninguna otra lección puede lograr. ¿Son diferentes ahora? Probablemente. ¿Aprendieron su lección? Parece que sí. ¿Eso significa que debo permitirles regresar a mi vida? Absolutamente no, porque el daño no fue solo financiero, fue existencial. Durante 28 años viví mentira construida por mujer que me usó como herramienta de supervivencia económica. Crié hijas que compartían genes de asesino convicto mientras yo me mataba trabajando creyendo que construía legado familiar. Sacrifiqué juventud, salud, oportunidades personales por familia que nunca fue real. Ese tiempo no regresa. Esos años perdidos no se recuperan con disculpas tardías ni lecciones aprendidas a la fuerza. Amparo entra al balcón con 2 copas de vino. Se sienta junto a mí siguiendo mi mirada hacia el horizonte marino. No pregunta en qué pienso. Ya me conoce suficientemente bien para saber cuándo necesito silencio compañero en lugar de conversación. Después de varios minutos habla suavemente. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Javier? No fue la venganza, fue la decisión de reconstruirte sin permitir que el pasado te definiera. Muchos hombres en tu situación se hubieran quedado atrapados en amargura perpetua. Tú elegiste libertad. Tiene razón. Gané mucho más que simple venganza contra familia fraudulenta. Gané comprensión de mi propio valor independiente de rol que otros esperaban que cumpliera. Gané capacidad de vivir auténticamente sin máscaras ni obligaciones impuestas. ¿Perdí familia? No. Perdí ilusión de familia. Perdí mentira cómoda que mantenía jaula dorada alrededor de mi existencia. Soy feliz ahora. Felicidad es palabra complicada. Estoy en paz, estoy libre. Estoy viviendo vida que elegí conscientemente en lugar de vida que me fue impuesta mediante engaño. Las mañanas caminando con Amparo, las tardes leyendo en cafeterías pequeñas, las noches cocinando juntos mientras discutimos filosofía y política. Esto es real, esto es mío, esto no viene con precio oculto ni manipulación subterránea. El sol finalmente se hunde completamente bajo horizonte marino, dejando cielo color índigo profundo. Primeras estrellas comienzan a aparecer. Venus brilla especialmente intenso esta noche sobre el agua oscura. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta Amparo finalmente. ¿De qué específicamente? De cortarlas completamente.
de no dejar puerta abierta para posible reconciliación eventual. Considero la pregunta honestamente. No, porque reconciliación implicaría que lo que teníamos antes valía la pena preservar. No era así. Era transacción comercial disfrazada de amor familiar. Ellas aprendieron lección valiosa sobre consecuencias. Yo aprendí lección aún más valiosa sobre valor propio. Ambas partes crecimos, solo que en direcciones opuestas y permanentes. Amparo asiente. No juzga. Simplemente acepta. Mañana continuaré mi vida aquí en Valencia. Estoy considerando inversión pequeña en startup tecnológica local, no por dinero, sino por mantenerse mentalmente activo. También Amparo y yo planeamos viaje a Grecia para diciembre. Dos personas maduras explorando mundos sin prisa ni expectativas, más allá de disfrutar momento presente. Beatriz seguirá cambiando pañales en residencia de ancianos hasta que pueda jubilarse con pensión mínima. Silvia, Lorena y Claudia seguirán luchando económicamente, aprendiendo duramente valor del trabajo y gratitud. Ricardo López seguirá cumpliendo sentencia hasta 2043, cuando será anciano destruido física y mentalmente por décadas de prisión. Y yo seguiré viviendo, realmente viviendo por primera vez en décadas. La vida no me debe nada. Las traiciones del pasado no definen mi futuro. La sangre no determina familia. La lealtad, sí. Tomo la mano de Amparo mientras las estrellas se multiplican sobre nosotros. Ella aprieta suavemente en respuesta. No necesitamos palabras para comunicar lo que este gesto simple significa. Dos sobrevivientes de pérdidas devastadoras, construyendo algo nuevo sobre ruinas de lo que fue. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesito. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.